y esa es la que vamos a utilizar durante esta semana. Ya. Como les mencionaba, vamos a ver un poco de teoría. Ya, vamos a ver un poco de teoría. ¿Sí? Bueno, aquí está la norma, que es algo que yo les pasé a ustedes por correo. Bueno, en este caso, aquí hay una introducción, unos preliminares, ciertos conceptos, ya ciertos conceptos que de hecho, mencionando estos conceptos, muchos de estos conceptos lo vamos a ver incluso en Revit. Ya, entonces no está de más que ustedes puedan repasar estos conceptos, ya, para tener un mejor entendimiento pues de lo que vayamos a abordar. Ya, por ejemplo, está la capacidad de corriente, la corriente máxima en amperios que puede transportar continuamente un conductor. ¿Qué es un conductor? Viene a ser en este caso un cable, ¿no? En condiciones de uso sin superar su temperatura normal de servicio. En este caso, cada conductor tiene una temperatura normal de servicio, ¿no? Si hay una sobrecarga que ocurre, aumenta la temperatura, y por eso es que normalmente pues pasa este tema de los cortos, ¿no? Cuando está mal dimensionada las cargas que van a ir a un conductor. Por poner un ejemplo, si ustedes se han fijado, ciertos aparatos eléctricos tienden a solo tener un solo punto de breaker, es decir, no un solo conductor, pero en este caso un solo punto para ese aparato electrónico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un aire acondicionado, una refrigeradora, un microondas. Son aparatos que en este caso tienen una carga bastante fuerte, una bomba, y a un tanque de presión. Todos estos aparatos pues tienen cargas fuertes, ya, y en este caso pues se toma en cuenta pues un solo punto, mientras que un toma corriente, ya, ese puede ir pues con otros puntos hasta cierta cantidad, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí dice la carga, a esto me refería, ¿no? Ya, a esto me refería. Nosotros aquí en la parte eléctrica nosotros diferenciamos lo que es la carga normal, como toma corrientes, como puntos de iluminación, y las cargas especiales. Fíjense que aquí se considera aquellas cargas fijas que necesitan un circuito exclusivo. Esto es lo que les mencionaba, por ejemplo, una refrigeradora, una lavadora, cuya potencia instalada excede el 1.5 kilovatios. Aquí hablábamos del cortocircuito, ¿no? Cortocircuito es una falla eléctrica producida en sistemas monofásicos o polifásicos de corriente alterna debido al contacto accidental de una fase a tierra o entre fases, en caso de corriente continua, o contactos de polos opuestos. Aquí vemos sobre la demanda, es la potencia requerida por un sistema eléctrico o parte de él, promediada en un intervalo de tiempo determinado. El diagrama unifilar, gráfico que suministra información rápida y concisa de cómo está estructurada la instalación eléctrica.
energía eléctrica. Como ustedes pueden observar, pues hay conceptos que incluso nosotros los utilizamos en nuestro lenguaje común, pero no está de más poder profundizar en aquello, ¿no? Para poder, en este caso, expresarnos mejor, y no solo eso, poder entender, porque en el programa estos conceptos los vamos a ver. Por ejemplo, factor de demanda, la relación entre la demanda máxima de un sistema eléctrico o parte de él con respecto a su carga instalada. Tenemos el neutro, conductor puesto a tierra. Neutro, conductor puesto a tierra. Conductor que normalmente conduce corriente intencionalmente conectado a tierra. La potencia total, la suma de las potencias parciales de cada uno de los puntos de iluminación, toma corrientes, cargas especiales de una instalación eléctrica. Vamos a ver en esta semana que nosotros aquí en Revit, a medida que vamos instalando puntos de iluminación, puntos de toma corriente, se va a ir nutriendo ya nuestros cuadros de carga. Es decir, aquí automáticamente Revit te calcula los cuadros de carga, pero para esto igual hay que dar ciertos valores técnicos para que el cuadro de carga pues sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Sistemas de puesta a tierra, sobrecarga, sobrecorriente, sobrevoltaje, tablero de distribución, lo que conocemos como los tableros de breakers, tierra, toma corrientes, voltaje nominal. Tenemos las definiciones, las normas internacionales, aquí hay una parte interesante. El diseño eléctrico se desarrolla en función de los planos arquitectónicos y características físicas de la vivienda a proyectar. Exige un alto grado de coordinación y compatibilidad de diseño eléctrico, telefónico, hidráulico, estructural y sanitario. Ya. De hecho, en este módulo pues no solo el objetivo va a ser ver lo que es la parte eléctrica, sino que también vamos a tener la oportunidad de ver ciertas cosas sobre la parte electrónica, ¿no? Va a ser eso el día jueves y viernes que vamos a ver. Aquí algo importante, les había mencionado, más que todo para los que llegaron hace poco, les he enviado 2 correos, uno con la norma, que es este libro con el cual estamos leyendo, como un pequeño repaso de lo que vamos a ver esta semana, ya, y el otro la plantilla eléctrica. Aquí vemos sobre el estudio de demanda y el factor de demanda. Para cálculos de diseño se debe considerar los siguientes parámetros. Para iluminación se debe considerar por cada carga de iluminación una carga máxima de 100 vatios. Cuando estemos en el programa, nosotros vamos a tener la oportunidad de a cada aparato eléctrico poder especificar qué carga tiene. Por poner un ejemplo, bueno, en lo que son los focos, ahorita la carga es menos si utilizamos LED, ¿ya? Suelen ser de 36 vatios, 18 vatios, 12 vatios, ¿ya? Hablamos de 100 vatios como lo dice en el texto cuando ya estamos hablando de focos incandescentes o ya reflectores, por poner un ejemplo. Sin embargo, por cuestiones de factores de seguridad a veces mandamos pues los 100 vatios ya que puede ser que en este caso pues uno no sabe, a veces lo diseña para un objetivo y termina utilizándose para otro, ¿no? Para el tema de toma corrientes igual se considera por cada salida de toma corrientes una carga de 200 vatios. Estos datos, que si bien es cierto los estamos leyendo, tengámoslos en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante pues van a ver, cuando comencemos a colocar cargas, esto nos sirve. Para cargas especiales, aquello que sobrepasa los 1500 vatios. Aquí está en vatios, pero recuerden que arriba habíamos leído que eran kilovatios, por si acaso es lo mismo, ¿no? ¿Qué tenemos de ejemplo? Cocinas eléctricas, vehículos, calefacción, aire acondicionado, ducha eléctrica, equipos hidroneumáticos, ascensores, equipo médico, calentadores de agua, entre otros.
debiendo considerarse para el diseño de la potencia de cada de placa, cada uno de los equipos y la cantidad de equipos a ser usados. Ahora clasificamos las viviendas. Antes de seguir, ¿alguna consulta? Correcto. Aquí en esta norma nosotros clasificamos las viviendas de acuerdo a, en este caso, al tipo de a los metros cuadrados de construcción. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Como para tener también una referencia de cuántos circuitos voy a tener en cuenta. Ya, para hacer un poco bastante gráfico, por ejemplo, ¿qué es un circuito? En este caso, un circuito viene a ser los conductores que conectan cada uno de los tomacorrientes o cada uno de los puntos de iluminación. Ahora, no necesariamente, en este caso, no necesariamente vaya a ser un circuito la conexión de varios tomacorrientes. Recuerden que tenemos las cargas especiales. Ese es un circuito, ¿ya? Solo conecta un aparato eléctrico que pasa los 1500 vatios, ya, pero eso es un circuito. Ahora, viene la pregunta, dependiendo los metros cuadrados de construcción, la norma recomienda un número mínimo de circuitos. Es un mínimo porque después de todo sabemos que pueden ser más. Entonces, por poner un ejemplo, para una casa de menos 80 metros cuadrados se recomienda 1 de iluminación, 1 de tomacorrientes. Para una mediana, 2 de iluminación, 2 de tomacorrientes. Para una mediana grande, 3 de iluminación y 3 de tomacorrientes. Y así mismo, o podemos colocar cada 100 metros cuadrados, en este caso, un circuito. Esto para tener una idea de cómo podemos esquematizar pues los circuitos en una vivienda. Ahora, a todo esto nosotros tenemos un factor de demanda. ¿Qué significa esto? Significa que no necesariamente vamos a tener que todos los focos se van a prender en una vivienda o que todos los tomacorrientes van a ser utilizados, aunque yo creo que conforme pasa el tiempo probablemente sean revisados estos factores de demanda o sean un poco personalizados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el factor de demanda que utilizábamos en 1990, ya, que en la actualidad, en la que bueno, pues tenemos muchísimos más aparatos electrónicos y encontramos la necesidad de tener muchos más tomacorrientes. Ya, antes no teníamos cargadores, antes no teníamos equipos de wifi, antes no teníamos, bueno, cada vez se utilizan muchos más aparatos electrónicos y eléctricos. Entonces probablemente pues estos factores de demanda suban con el pasar del tiempo. Pero aquí tenemos una idea, ¿no? Por ejemplo, para iluminación es 0.70, 0.50, 0.55 para medianas grandes, 0.40 para medianas grandes. Ahora, hay que tener en consideración que esto es para una vivienda, ¿ya? Si nosotros ya deseamos hacerlo para una industria, habría que consultar en este caso con el diseño eléctrico o con el ingeniero eléctrico. ¿Cuál sería el factor de demanda que se aplicaría para ciertos casos? Porque también no es lo mismo en este caso una industria donde van a estar los equipos trabajando 24/7 a una fábrica donde solo va a trabajar en este caso a ciertas horas. Igual aquí tenemos para las cargas especiales. Para el cálculo de cargas especiales pues tenemos aquí un cuadrito. Este cuadrito es muy importante porque me da una potencia media, es decir, no necesariamente esos equipos van a tener esa potencia,
ya, pero es un promedio de lo que tienen en este caso por los equipos, como una ducha eléctrica, un horno, una cocina eléctrica, calefones, aires acondicionados, calentador y cargadores para el vehículo eléctrico. Y asimismo las cargas, las factores de demanda para cargas especiales, ¿no? Fíjense que aquí está por rangos de consumo, ¿no? De los equipos. Por ejemplo, menores a 10 kilovatios 0.80 para una carga 1, y bueno, así sucesivamente, ¿ya? Ustedes pueden observar, por poner un ejemplo, demos un ejemplo de esto, un aire acondicionado que tiene 2500 vatios, ya entra, si nosotros tenemos un aire acondicionado, vamos a poner por factor de demanda 1. ¿Por qué? Porque en este caso lo más probable es que ese aire sea utilizado por todas las personas dentro del lugar, por ejemplo una oficina. Pero si ya tenemos dos o más en una vivienda grande, pues no necesariamente todos vayan a ser usados. Por ejemplo, en una sala de reuniones solo va a ser utilizado pues a ciertos horarios del día. Tenemos lo que son los circuitos. Ya como ven, esta norma es pequeña, bastante sencilla y bastante entendible, ¿no? Ya tenemos lo que son los circuitos. Aquí esto también quisiera que lo tengan en cuenta. Siempre lo sé leer primero porque en este caso sentamos las bases para lo que vamos a modelar. Ya. Una vivienda tiene que tener circuitos independientes de iluminación, tomacorrientes y cargas especiales de las siguientes características. ¿A qué se refiere circuitos independientes? Pues no se va a aceptar que, de hecho, más abajo lo dice, que yo tenga un circuito en la planta baja y este suba a la planta alta, ¿no? O circuitos entre departamentos, ya. Uno nunca sabe, ¿no? A veces se suele independizar departamentos, se los suele independizar y hay problemas por temas eléctricos, por los consumos. Entonces, bueno, aquí dice, ¿no? Conductores y alimentadores de circuitos deben soportar una corriente no menor al 125% de la carga máxima segura. ¿Ya? Cada circuito debe disponer de su propio neutro o conductor conectado a tierra, es decir, cada circuito con un cable neutro. Cada circuito debe disponer de su propia protección. Ningún circuito debe compartir servicio entre plantas o niveles diferentes de la vivienda. Estos dos puntos que vienen acá son también importantes. Para los circuitos de iluminación. Los circuitos de iluminación deben ser diseñados para alimentar una carga máxima de 15 amperios y no exceder los 15 puntos de iluminación. Es decir, cuando hagamos el circuito, no vamos a escoger más de 15 luminarias. ¿Ya? Vamos a tener en este caso un máximo. De hecho pues pueden ser 12, pueden ser 13, ¿ya? Y todas esas van a ir en un solo circuito. Para tomacorrientes es mucho menos, ¿ya? Para tomacorrientes los circuitos son diseñados con salidas polarizadas. Es decir, vamos a tener un cable que significa la fase, esto para circuitos de 110, por si acaso. Un cable que significa la fase, otro neutro, ya, que en este caso fase y neutro hacen 110, ya, que es la diferencia de voltaje la diferencia de corriente entre uno y el otro, ya. Y adicionalmente vamos a tener otro circuito de tierra. Por eso lo llamamos cargas o salidas polarizadas. Y asimismo la carga máxima que va a soportar serán de 20 amperios por circuito. Es decir, no vamos a exceder las 10 salidas, no vamos a exceder los 10 tomacorrientes. Si tenemos 9, cerramos el circuito y pues comenzamos con otro circuito independiente, ¿no? Ojo que es hasta 10, pero siempre hay que tener un factor de seguridad. Para cargas especiales tenemos que los circuitos son los que tenemos allí.
cocina eléctrica, vehículos, aire acondicionado, que ya los vimos hace un momento, ¿no? Toda vivienda debe tener circuito exclusivo para la cocina eléctrica, de acuerdo a los parámetros técnicos en esta norma. De la misma manera se requiere para los que tengan duchas, ya duchas eléctricas, calefones o calentadores eléctricos. Vamos con los conductores, que los conocemos en este caso como los cables, ¿no? Para el dimensionamiento del calibre de los conductores se considera como mínimo la capacidad de corriente, es decir, la capacidad de poder transmitir corriente. El calibre del conductor debe soportar por lo menos el 125% del valor de la corriente de protección. En este caso, para el calibre del conductor AWG, aquí tenemos las medidas. Ya, por ejemplo, tenemos el cable 14. Por lo general suele usarse el cable 14 para iluminación, ya, y la capacidad en este caso máxima es de 15 a 16 amperios. ¿Esto les recuerda algo? Les recuerda a lo que tenemos acá. Para los circuitos de iluminación deben ser diseñados para una carga máxima de 15 amperios, es decir, por lo general nosotros usaremos el cable 14 para circuitos de iluminación, cable 12 para capacidad máxima de 20 amperios. Se recuerdan que hace poco aquí leímos que los circuitos de toma corriente deben soportar una capacidad máxima de 20 amperios. Y aquí las razones, ¿no? Y de allí tenemos cable 10, cable 8, cable 6, cable 10 por lo general para circuitos especiales. Cable 8 y 6 suelen ser en este caso para lo que son las acometidas, ¿no? Hay muchos otros conductores, sin embargo, en este caso pues bueno, pues depende mucho ya el diseño eléctrico y las cargas que estos van a transmitir. Aquí por ejemplo, ¿no? Está lo que hablábamos hace poco, ¿no? Para circuitos de iluminación, el calibre del conductor debe ser igual al conductor de las fases. Es decir, si yo estoy utilizando cable 14, no voy a utilizar para el neutro cable de 12. No, tiene que ser el mismo calibre. En circuitos de iluminación se utiliza el conductor de cobre aislado tipo THHN con una sección mínima de 2.5 milímetros cuadrados, 14 AWG. Tengamos igual en cuenta esto, el conductor tipo THHN, porque eso lo vamos a ver en las configuraciones. Igualmente, en circuitos de toma corriente se deben considerar los siguientes aspectos. El calibre del conductor neutro debe ser igual al conductor de las fases. En circuitos de toma corriente se utiliza el conductor de cable aislado THHN con una sección mínima de 4 milímetros cuadrados para la fase y el neutro. El calibre de tierra se determina conforme lo indica la tabla número 6. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Igualmente, el calibre para cargas especiales, el calibre de tierra lo indica la tabla 6, y para cargas especiales se utiliza el conductor THHN con una sección mínima de, en este caso, 5.26 milímetros cuadrados, que es un cable 10. Es decir, para aires acondicionados, lo más común que vayamos a ver que se utiliza el cable 10. Para alimentadores a tableros, que esto serían las acometidas, el calibre mínimo recomendado del medidor al tablero sería un cable número 6 de cobre aislado THHN. ¿Ya? Tenemos lo que son los tableros. También aquí en Revit vamos a ver
y a modificar lo que son los tableros, la instalación de tableros de distribución debe ajustarse a los siguientes criterios. Debe ser ubicado en un lugar permanentemente seco, importante cuando vayamos a colocarlo, que represente el punto más cercano a todas las cargas parciales de instalación en paredes y de fácil acceso que realicen las labores de reconexión y mantenimiento. Es decir, no vamos a colocar, por ejemplo, un tablero de breakers en un dormitorio, porque en este caso, pues bueno, pues alguien va a estar en el dormitorio y no va a querer que haga mantenimiento como tal. En las viviendas suelen utilizarlo en las cocinas, otros lugares lo suelen utilizar pues en la parte del patio, depende bastante, y utilizando los criterios que vimos en el punto A. En el lado interior el punto B dice: el lado interior de la tapa de los tableros debe colocarse el diagrama unifilar. Revit no hace diagramas unifilares, sin embargo los podemos dibujar. Las cargas asignadas a las fases deben balancearse en todo cuando sea posible. Esto ya más cuando más lo manejan en este caso los ingenieros eléctricos. Pero por fase lo ideal es que estén balanceadas las cargas, ¿no? Por cada 5 salidas que se alimenten del tablero se debe dejar una salida de reserva. Bueno, esto ya es más constructivo. Todo circuito debe tener necesariamente su respectivo dispositivo de protección sobre corriente. La altura de instalación debe ser al menos de 1.6 desde el nivel piso. Bueno, esto lo vamos a tener en cuenta cuando modelemos. El tablero de distribución debe tener una barra neutro. Hay tierra, ok. Las protecciones de sobrecorriente, en este caso deben ser, estos son los breakers, ¿no? Deben ser interruptores termomagnéticos automáticos fabricados a la norma. Lo que tenemos aquí, su dimensionamiento está relacionado con la capacidad de circuitos a proteger y el funcionamiento de las curvas de disparo de intensidad de tiempo. Se deben alojar en tableros de distribución, deben soportar la influencia de agentes externos sometidos al menos a un grado de protección IP200. La protección de circuito especial de cocina eléctrica debe realizarse mediante un interruptor termomagnético bipolar, ya, mínimo de 40 amperios instalado es decir, un breaker de 2 polos, ya, de 2 polos de 40 amperios. Ya, aquí el dimensionamiento está relacionado con la capacidad de los circuitos, es decir, si nosotros acá teníamos que la capacidad de los circuitos de iluminación ya para un máximo de 15 luminarias era de 15 amperios, entonces ¿qué vamos a utilizar? Un breaker de 15 amperios. Para los tomacorrientes, un breaker de 20. Ahora, aquí no es que vamos a dibujar los breakers, pero sí van a salir en este caso las capacidades de circuito. Tenemos aquí lo que son instalaciones a puesta a tierra, para qué sirven, las consideraciones que habría que tener para el tema de las instalaciones a puesta a tierra, bueno, ciertos esquemas de conexión, los componentes que estos tienen, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí habla sobre los conductores de la puesta a tierra, ya. Debe ser cable número 8 para conductor hasta 2 en las acometidas, ¿no? Bueno, aquí habla mucho más de eso. Aquí hablamos sobre los tamaños de los conductores de tierra para canalizaciones y equipos. Por ejemplo, aquí esta tabla es importante porque habla en este caso, si tenemos 15 amperios, el conductor va a ser de 14, el conductor de cobre,
Esto es importante porque incluso en Revit podemos elegir el material que vamos a utilizar eh, en lo que es el material que vamos a utilizar aquí en del conductor, ¿no? De 20, de 12, de 30, de 10. Bueno, aquí está clasificado de acuerdo a los amperios que vamos a utilizar. Ciertos aspectos de las instalaciones. Nosotros, por ejemplo, aquí en Revit vamos a ver cómo instalar los interruptores, por ejemplo. Entonces habla de las ubicaciones. La ubicación de elementos eléctricos se debe considerar lo siguiente: para interruptores, conmutadores y pulsadores, la altura de instalación sobre el nivel del piso debe ser de 1.2 metros del lado de la apertura de la puerta, y estos operativamente se deben desconectar. El interruptor, al ser instalado en un lugar húmedo o al exterior de la tierra, debe alojarse en un gabinete. No se debe instalar interruptores en lugares mojados o espacios o bañeras o duchas. Los tomacorrientes de uso general deben colocarse 0.40 metros del piso terminado, salvo en casos especiales, o colocados en las cocinas, pueden ser colocados en los mesones a 0.10. Los tomacorrientes deben ser polarizados. Tomacorrientes para cocina deben ser instalados en... Bueno, aquí hay bastantes aspectos de ubicación para lo que son los tomacorrientes. Los pueden utilizar cuando ya estemos modelando, ¿no? Tenemos las tuberías. También podemos modelar tuberías de PVC o MT. Ahora, este tema de las tuberías, yo les voy a enseñar cómo modelar las tuberías para conductores. Sin embargo, ya queda a criterio de la persona que va a modelar si desea tomarse el tiempo de modelarlo. Por ejemplo, si van a sacar cantidades de obra, puede ser bastante útil, ya, pero si no, creo que bueno, pues se podría olvidar esa parte, ¿no? Ya aquí están, pues, como en este caso qué tipos de tuberías se utilizan, ¿no? Ya, bueno, aquí ciertas consideraciones. Por ejemplo, en cada vivienda que se disponga un espacio determinado para parqueo, se deberá considerar por lo menos una tubería hasta el tablero de medidores, la instalación de uno o más cargadores para vehículos eléctricos. Bueno, todavía no llegamos tanto a esa parte. La instalación deberá incluirse una recarga para vehículos. Bueno, habla del diámetro mínimo de las tuberías para cocinas eléctricas de 19 milímetros, es decir, 3/4. La tubería debe ir empotrada en la mampostería llevada por cielo raso, pared o piso, de acuerdo al diseño. Por ejemplo, cuando estamos con los tomacorrientes, pues la tubería va por piso, pero cuando estamos instalando lo que son las luminarias, va por encima del cielo raso, ¿no? Los tomacorrientes, pues muchos de ellos van en la pared. Ya, los diámetros de las tuberías deben ser suficientes para alojar en el interior los cables necesarios. La suma de las áreas de la sección transversal de los conductores, incluyendo su aislamiento en una canalización, no debe ser mayor del 40% del área transversal de la tubería. Bueno, tenemos ciertas cosas. Miren, esto es importante: las cajas, tamaño de las cajas, la capacidad máxima de las mismas, ¿ya? Esto también es importante. Por ejemplo, las temperaturas nominales de los conductores. Ya aquí en THHN, que son los que utilizamos más en nuestro medio, pues tenemos
a 90 grados, ¿no? Ya es, no, 90 grados centígrados, que es lo que colocaríamos cuando estemos este, configurando nuestra plantilla, ¿no? Y tenemos dos tipos de cable, en cobre o aluminio. Y aquí tenemos en este caso pues los calibres. Hablamos del calibre 14, ya. En cobre tenemos aquí 25, 30, bueno, aquí ya tenemos ciertas informaciones, ¿no? Y así va subiendo el calibre, ¿no? Aquí hay unos factores de corrección también. ¿A qué se refiere el factor de corrección? Por ejemplo, en esta tabla, ya, en esta tabla, bueno, dice no más de 3 conductores portadores de corriente con una canalización de cable o tierra o directamente enterrados y directamente en una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. En este caso, esta tabla está orientada ¿a qué? Está orientada a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Ya, pero por ejemplo, si vivimos en la sierra, vivimos en Quito, en Azuay, pues vamos a tener otras temperaturas. Y aquí vamos a encontrar esos factores de corrección, ¿no? Por ejemplo, a menores temperaturas. Podemos ver aquí los factores de corrección. Para temperaturas ambientes distintas a 30 grados, multiplicar las anteriores corrientes ya por el correspondiente factor de las siguientes. Aquí está 21. Bueno, tenemos hasta 21 grados, ¿no? Tenemos ese factor de corrección y bueno, pues la cantidad de corriente que estos van a pasar. Tenemos, bueno, el color del código de los colores. Para neutros blanco, para tierras verde y para fases rojo, azul, negro, amarillo, ¿no? Esto es súper importante. Lo último de los anexos. Aquí ya tenemos pues los símbolos, ya los símbolos pues para cada uno de los aparatos de lo que vamos a ver en el programa, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejercicio de cálculo de demanda, bastante práctico y sencillo. Bueno, ¿alguna consulta? Correcto. Bueno, después de la teoría que hemos visto, bastante larga, pero sí era necesario y ya van a se dar cuenta porque en este caso aquí en Revit por lo menos se ve mucho pues estos términos y lo vamos a hacer basado lo más cercano a lo que es la norma. Vamos a abrir el programa. No se olviden que tienen que descargar la plantilla eléctrica que les pasé.
Ok, entonces vamos a rutear la plantilla. Vamos a opciones, ubicaciones de archivo, clicamos aquí en el símbolo del más y buscamos la plantilla en el lugar donde lo habíamos guardado o descargado. Plantilla eléctrica y la cargamos. Una vez cargada esto, ponemos a aceptar, ponemos en nuevo y buscamos la plantilla eléctrica, ¿sí? Ponemos a aceptar. Correcto. Bueno, ya una vez abierto la plantilla, ya vamos a revisar lo que son las configuraciones, ¿sí? Vamos a revisar las configuraciones eléctricas. Fíjense que aquí la plantilla es casi parecido a lo que tenemos, bueno, normalmente en Revit. Bueno, tenemos unas ventanas para coordinación, que en este caso tenemos tres tipos de plantas, tres niveles, perdón. Y en iluminación tenemos planos de techo, mientras que en potencia tenemos planos de planta. Poco a poco, pues bueno, vamos a ir viendo cada uno de estas vistas, ¿no? Vamos a la pestaña de gestionar. Luego de eso, vayamos a configuración MEP. Y en configuración MEP, vayamos a configuración eléctrica. Bueno, aquí en línea oculta no tenemos mucho que hacer. Bajemos a general. Aquí en general, ¿cómo queremos que salgan los datos eléctricos? En este caso va a salir el voltaje del circuito, el número de polos, que en este caso pues va a tener en este caso pues el interruptor termomagnético o el breaker y la carga. Aquí la descripción del circuito, por ejemplo, aquí sale 480 voltios, 3 polos, 3 amperios. De esa forma pues se lo describiría. El número de fases A, B y C pueden cambiarle de acuerdo, no, creo que según la norma está así como lo tenemos aquí. Ya. Y la secuencia numérica, nosotros podemos realizarlo por números o podemos agruparlos por fases o por pares. La potencia del circuito. ¿A qué se refiere la potencia del circuito? En este caso pues a la potencia normal. Lo vamos a poner como 20 amperios, ya que en este caso pues sería lo que comúnmente utilizamos para tomar corrientes. Bueno, aquí en ángulos dejamos todo igual. Esto más sirve para lo que es el modelado de tubos,
los tubos diferentes a las tuberías, tuberías para fluidos, tubos para cables. Para lo que son el cableado, los conductores, fíjense que en la tabla, nosotros en la tabla que hace poco revisamos, teníamos que era para una temperatura normal de 30 grados centígrados, ¿no? De igual manera aquí en Revit podemos observar que la temperatura ambiente es de 30 grados. Ya una separación, bueno, marca del cable, mostrar marcas siempre, caída del voltaje y caída del voltaje para alimentación. Para los tamaños del cable, aquí viene un punto importante. Bueno, el cable que vamos a utilizar aquí va a ser de cobre. De una vez ya lo vamos colocando. Según la norma, bueno, vamos a utilizar de cobre. ¿Con qué aislamiento? Con THHN. Si utilizamos con el aislamiento de THHN, tenemos una temperatura nominal del conductor de 90 grados centígrados. Es decir, la temperatura va a ser 90. El tipo de aislamiento es THHN. Ok. Ustedes pueden observar que habiendo cambiado estos tres patrones, con el material, temperatura y el tipo de aislamiento, tenemos por tamaño de cable, por ejemplo, el cable 14 es de una corriente máxima de 15 amperios. Lo habíamos revisado incluso acá en las tablas, ¿no? Por aquí arriba estaban, si no me equivoco, habría que buscar. Para de 12, 20 amperios, se recuerdan que se utilizaban para los tomacorrientes. Para cable 10, 30 amperios y así sucesivamente, ¿no? ¿Podemos añadir una corriente máxima? Sí, o podemos suprimir alguna también. Si quieren añadir una corriente máxima, pues ponen la corriente que soporte, el tamaño del cable y su diámetro o sección. Los factores de corrección. ¿Se recuerdan estos factores de corrección? Lo vimos en esta tabla de aquí. Aquí estaba. Si no se me... Aquí. Los factores de corrección los tenemos en esta tabla. Por ejemplo, para 26 grados, 1.08, 31, 1 y así sucesivamente, ¿no? Podemos añadir un factor de corrección si deseáramos. Ya, por ejemplo, para 21 grados, esto factor de corrección en base al cobre y a temperatura de 90. Bueno, aquí ya está, ¿no? Aquí estamos bien. Conductores de tierra. Tenemos los conductores de tierra. Los tipos de cableado. Ustedes pueden observar, bueno, ya esto ya está en la plantilla, pero pueden observar lo siguiente. Yo tengo diferentes tipos de cable, ¿no? Cable de iluminación, cable de potencia, de carga especial, de cable de alimentación, comunicación, datos, alarma de incendio, etc. ¿Por qué hacemos esto? Porque en Revit nosotros a través de filtros podemos en este caso clasificar los cables, colocar un cierto tipo de simbología. Si ustedes revisan la norma, ven que los cables también tienen su simbología. Por ejemplo, el de tomacorriente pues es una línea ya discontinua. El circuito de puesta a tierra es una línea discontinua con unos puntos pequeños. El de circuitos especiales es tiene en este caso su símbolo de acuerdo a la denominación, ¿no? Algo parecido podemos hacer en base a los cables. ¿Cómo añado un cable? Pongo que añadir y yo aquí añado en este caso el tipo de cable que yo desee. En este caso ya lo tenemos en la plantilla. Lo tenemos ya realizado en la plantilla.
Las definiciones de voltaje, bueno, tenemos unas que vienen por defecto y esta de aquí que es el voltaje que nosotros utilizamos en nuestro país. A pesar que es 220, en este caso, bueno, 220 cuando utilizamos dos fases, pero en general es 110, por eso el mínimo es 110 y el máximo es 220. Sistemas de distribución, por lo general utilizamos monofásico. Si utilizáramos trifásico, pues en este caso tendríamos tres fases, ¿no? El voltaje en tres fases dice voltaje EC, que en este caso pues es el que les decía que era 110, ¿ya? Y el voltaje a puesta a tierra también igual es 110. De ahí tenemos las configuraciones de bandejas de entrada de cables. También podemos hacer bandejas de cables. No hay mucho que ver aquí, la verdad. Configuraciones de tubos, ya tamaños de los tubos. Aquí tenemos por EMT. Aquí tenemos los de Plastigama Conduit, ya, y tenemos ya cargados los tubos, ¿no? Ya vamos a ver cómo modelar aquello. Y lo que son los cálculos de carga. Para los cálculos de carga, quisiera que antes de esto veamos dos elementos: clasificación de carga y factores de demanda. Vamos a clicar aquí en clasificación de carga. Ustedes pueden observar lo siguiente, que tenemos una variedad en este caso de clasificaciones de carga, ¿no? Por ejemplo, aparatos eléctricos para unidad de vivienda, sensores, calefacción, cargas existentes, equipo de cocina, iluminación, potencia en general, toma corriente, etcétera, etcétera. Vamos con iluminación, por ejemplo. Para la iluminación, bueno, tenemos hasta dos incluso. Para iluminación, pues bueno, se llama iluminación. Ya seleccionar esta clase de cargas para utilizar espacios como iluminación. Ahora, factor de demanda. ¿Se recuerdan que al principio hablamos sobre el factor de demanda? Aquí, ¿se recuerdan esta tabla? Pues bien, por ejemplo, aquí en iluminación podríamos cambiarle el nombre, ¿no? Clicar. Aquí abajo le podemos cambiar el nombre y podemos especificar que esta iluminación sea de... bueno, ya tenemos acá abajo, perdón. Aquí abajo dice iluminación de unidad de vivienda. Perfecto. Esta iluminación de unidad de vivienda la vamos a clicar aquí en los tres puntos del factor de demanda. ¿Y qué me dice? Pues bien, aquí el método de cálculo es por carga, ¿ya? Es decir, de acuerdo a la carga del circuito es el factor de demanda. Es decir, hasta 3000 vatios o 3000 watts tenemos un 100% de factor de demanda. De 3000 a 120.000, 35, y 100.000 para arriba, 25. Ok, según la norma, ¿qué me dice? En este caso está por porcentaje, es decir, yo puedo aquí mandar el método de cálculo que me lo calcule por constante. O también por cantidad. Vamos a ver aquí cómo está. Sería en este caso por constante. Sí, por constante sería aquí. Entonces, por ejemplo, para una vivienda, aquí sí podríamos clasificar por tipo, ¿no? Bueno, digamos que en este caso una unidad de vivienda mediana grande, vamos a ponerle por constante que aplicaremos un 55%. ¿Ya? Ok. Esto le podemos cambiar unidad de vivienda mediana.
podríamos crear una para pequeña y otra para grande, ¿no? Vamos con lo de potencia, por ejemplo, potencia. Igual aquí potencia, especificamos que es para unidad de vivienda. De igual manera, le asignamos un factor de demanda que no lo tiene. Aplicamos el factor de demanda, que en este caso sería 0,40, que representa el 40%. Ya, este valor por defecto, aquí lo vamos a cambiar, ¿no? Bueno, aquí tenemos potencia general, no. Vamos a duplicar esto, vamos a duplicarlo y vamos a ponerle potencia vivienda 40% y ponemos aceptar. Y utilizamos para seleccionar las cargas potencia. ¿Ok? Entonces ponemos aquí ejecutar cálculo de cargas en espacios. Ya. Y tenemos dos métodos de cálculo: por carga aparente, ya, como ustedes pueden observar, o por la suma de carga aparente, ¿no? Son dos formas distintas de concebir en este caso el cálculo de cargas. Vamos a dejarlo en la primera. Aquí hay más información por si desean conocer sobre cómo calcula el cálculo de cargas Revit. Aquí hay sobre la tabla de planificación, bueno, pues etiqueta de reserva, fusión. Bueno, aquí no hay mucho que ver, la verdad. Vamos a poner aceptar. ¿Alguna consulta? Correcto, sigamos. Bueno, como hacíamos en los otros módulos, tanto de estructuras, tanto de sanitario, incluso el de climatización, nosotros partíamos de la arquitectura. Nosotros partíamos en este caso de la arquitectura, pues para comenzar el proyecto. Algo parecido vamos a hacer aquí. ¿Y qué hacemos para partir de la arquitectura? Vincular un archivo de Revit. Ya. Es decir, vamos a insertar, vincular Revit, y vamos a buscar en este caso el proyecto arquitectónico, que es el A Proyecto Loft. Y cargamos esto.
vamos a ver, creo que vamos a revisar si se vinculó. Sí, aquí lo vemos, ya se vinculó. Bueno, el paso siguiente ustedes lo conocen muy bien. En este caso, pues, lo que hacíamos era traernos aquello de la arquitectura a nuestro modelo eléctrico, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente: aquí ya hay niveles existentes. Tengo el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, es decir, esos niveles más bien se van a supervisar. Para esto yo me voy a un alzado, voy a un alzado ya un alzado eléctrico, y desde el alzado pues yo voy a comenzar bueno, primero que todo a cambiar de nombre, ¿no? Por ejemplo, este nivel 1, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner 0.1, L de electricidad, planta baja. Cero dos L mezzanine, 03 L primer piso, 04 L segundo piso. Correcto. Entonces les mencionaba, estos niveles ya están en el modelo eléctrico, no es necesario copiarlos. Entonces lo que solo se va a hacer es supervisar. Los demás sí, los demás copiamos y supervisamos. Ahora, para esto yo me voy nuevamente a la vista 3D. Me voy a la vista 3D. Me voy a la pestaña de colaborar. ¿Sí? En la pestaña de colaborar me voy a coordinar. Marcamos en copiar y supervisar y marcamos en seleccionar vínculo. Clicamos en el vínculo. Otra vez. Clicamos en el vínculo y procedemos al copio de supervisado, ¿no? En opciones, pues bueno, pues vamos a utilizar un prefijo para los niveles que se llama L-. No vamos a copiar rejillas, no vamos a copiar pilares, no vamos a copiar muros ni suelos. No nos interesa todavía y quizás no lo utilicemos. Basta con el vínculo que esté la referencia de la arquitectura. Algo que sí vamos a ver aquí es la configuración de la coordinación. Este botón que está aquí, configuración de coordinación. Vamos a clicar aquí. En configuración de coordinación, nosotros vamos a tener todos los equipos MEP relacionados, en este caso pues con lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aparatos eléctricos, aparatos sanitarios, dispositivos de alarma, de comunicación, luminarias, rociadores, etcétera, etcétera. Aquí hay un detalle que quisiera que observen. Imaginemos que, no es casi este caso, pero imaginemos que la arquitectura, por obligación, cuando en este caso ya estamos en un entorno BIM, por obligación debe estar modelado todo, absolutamente todo, inclusive los aparatos
eléctricos, electrónicos. ¿Por qué? Porque después de todo, todos esos elementos se tienen que ver para incluso pues, poder tomar ciertas decisiones en la parte del diseño interior o ciertas decisiones que el arquitecto debe tomar ya para que su arquitectura no se vea afectada, su propuesta arquitectónica no se vea afectada. Entonces, cuando ya la arquitectura está enriquecida de aparatos eléctricos, electrónicos, sanitarios y todo eso, nosotros venimos acá, por ejemplo, vemos los aparatos eléctricos, podemos poner aquí permitir copia por lote y en comportamiento de mapeado vamos a especificar el mapeado de tipo. Cuando especificamos el mapeado de tipo, vamos a observar lo siguiente. Bueno, aquí no pasa nada porque no hay aparatos eléctricos, pero si lo hubiese en el modelo de arquitectura, nosotros observáramos todos los que están aquí cargados en la arquitectura y todos los que podríamos cargar. En este caso podríamos cargar los mismos, copiar el tipo original u otros que ya se encuentran en la plantilla eléctrica. Utilizamos más bien esto cuando ya tenemos, en este caso, familias con conectores. Pasa lo mismo con el aparato sanitario, ¿no? Permitimos la copia por lotes, por si queremos copiar varios a la vez. En vez de copiar el original, especificamos un mapeado de tipo. Y por ejemplo aquí ustedes pueden ver, ¿no? Para asiento de WC con cisterna podemos copiar el original o no copiar este tipo. Si en esta plantilla hubiesen aparatos sanitarios cargados, tengan la seguridad que aparecerían en esta lista, ¿no? Entonces, igual para dispositivos de alarmas contra incendio, equipos mecánicos. Para las luminarias podemos hacer este ejemplo. Veamos las luminarias. Que permita el copiado por lotes, es decir, varios a la vez. El mapeado de tipo. Revisamos mapeado de tipo. Y aquí ustedes pueden ver lo siguiente. Pueden ver que tenemos las luminarias por un lado del modelo vinculado y arbitrariamente Revit me está diciendo ok, se van a copiar las del tipo original. Sin embargo, yo pudiese escoger al momento de que se pasen a mi proyecto eléctrico, pudiese escoger las que ya tengo en mi plantilla. Ya. Si en este caso ya estamos bastante familiarizados con la plantilla y yo sé que a lo mejor el arquitecto me ha mandado luminarias, pero estas no tienen conectores eléctricos o no me quiero tomar la molestia de andar configurando cada luminaria como ya lo vamos a hacer, ya, entonces ya utilizo las que están aquí por defecto, ¿no? Por el momento solo voy a dejar copiar de tipo original. Vamos a poner guardar y cerrar. Ahora, ¿alguna consulta hasta el momento? Ya, correcto. Vamos a clicar aquí en copiar. Vamos a clicar aquí en múltiple. Hago un barrido de selección. Aplico filtro. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que hay equipos eléctricos, luminarias, los muros los vamos a quitar, los niveles los vamos a dejar, sin embargo recuerden que ciertos niveles no vamos a copiar, los suelos también, en este caso los vamos a quitar, vamos a poner aplicar y aceptar. Ya, para los niveles recordemos lo siguiente,
que ciertos niveles íbamos a quitarlos. En este caso eran exclusivamente los 4 primeros. Entonces marco la tecla Shift y comienzo a seleccionar los 4 primeros niveles. Listo. Luego de eso, ahora sí, ponemos aquí en finalizar. Y comienzo el copiado y supervisado. Luego de hacer este proceso, supervisamos ya los niveles que ya existen, ¿sí? Bueno, como siempre hay que esperar un poco cuando estamos copiando y supervisando. Ok, bueno, seguimos esperando. Ok, ya se ha copiado todo. Luego de copiado, nos vamos a una vista de alzado y vamos a proceder a supervisar. Cuando supervisamos, cuando ya existe un elemento, obviamente tienen que alinearlo, ¿no? Aquí ya estaba alineado, pero si no lo estuviese tenían que haberlo alineado a los niveles de la arquitectura. Clicamos en supervisar y en este caso selecciono nivel del modelo, modelo arquitectura.
nivel del modelo eléctrico, modelo arquitectura, nivel del modelo eléctrico, modelo arquitectura, modelo eléctrico, modelo arquitectura. Ahora sí, luego de esto, finalmente vamos a poner en finalizar, en el checklist verde, y ya se puede decir que ya tenemos copiado y supervisado lo que tenemos que tener aquí en nuestro proyecto. Ok. Volvemos a la vista 3D. En la vista 3D pues tenemos, en este caso, vemos la edificación. Vamos a hacer lo siguiente. En las propiedades, en este caso en las propiedades de la vista 3D, vamos a encontrar algo que se llama la disciplina. En disciplina tenemos por coordinación. Vamos a cambiarlo a disciplina electricidad. Y ponemos aplicar. Ok. Bueno. Podemos observar que en este caso, en la disciplina de electricidad, Revit le da una importancia ya a lo que son los aparatos eléctricos. ¿A qué le llamo aparato eléctrico? Por ejemplo, la refri. Aquí tenemos una refri, es un aparato eléctrico. Un equipo eléctrico, ¿no? Tengo las luminarias, que vendría a ser en este caso luminaria como tal, ¿no? Perfecto. Ok. Si ustedes seleccionan estos aparatos o estos equipos, luminarias, van a poder observar lo siguiente. Van a poder observar el rayo, que significa electricidad. Van a poder observar el 1, que significa el número de polos. Van a poder observar esto es 0V, que significa el voltaje. Y van a poder observar la carga de consumo. Y finalmente el tipo de carga, que en este caso está en inglés como lighting. Listo. Aquí lo primero que vamos a hacer en este caso sería corregir esto, ya, y todo unificarlo como debería ser. Es decir, por ejemplo, en esta luminaria que tenemos aquí, ya, deberíamos poner que en este caso el correcto voltaje, que sería 120, deberíamos poner la carga, bueno, podríamos quedarnos con 36 o podemos aumentarlo un poco más, y el tipo de sistema. Para esto yo voy a seleccionar este equipo y vamos a poner en editar familia. Listo. En editar familia vamos a encontrar la luminaria y aquí le van a seleccionar en el conector. Seleccionamos en el conector y aquí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el número de polos es 1. No justifica más. El estado de potencia, retardo de fase, la clasificación de carga. Vamos a dar clic aquí en estos 3 puntos y vamos a crear aquí, vamos a poner en nuevo una carga de iluminación
unidad de vivienda, ponemos grande. Iluminación en unidad de vivienda grande. Nosotros mismos vamos a darle el factor de demanda. Aquí vamos a crear un factor de demanda, que en este caso va a ser de iluminación. Factor de demanda, según la normativa, para grande vendría a ser 0.55, que sería el 55%. ¿Ok? Ya. Ponemos a aceptar. Y esa va a ser la clasificación de carga. El voltaje, bueno, ven que aquí este parámetro está asociado. Vamos a clicar aquí en tipos de familia y aquí encontraremos para poder añadir el voltaje. El voltaje va a ser de 120 voltios. El power consumption, que en este caso vendría a ser el consumo, va a ser, la vamos a aumentar a 50 vatios, 50 watts. Esto va a ser una tabla, un LED. Aquí está la carga aparente. Vamos a ponerle 50 watts en la carga aparente. Bueno, lo demás son cosas de fotometría, ¿no? Ponemos aplicar y ponemos aceptar. A ver, vamos a ver. Verificamos que esté cambiado. Voltaje 120, carga aparente 50. Aquí estamos bien. Factor de potencia va a ser de 0.96. Ok. Luego de eso vamos a poner cargar en proyecto y cerrar. Me va a pedir que guarde los cambios. Ponemos que sí. Lo guardamos en un lugar, pues en este caso, pues que nos convenga. Ya sería una familia ya una familia modificada. Y luego aquí en el programa lo que hacemos es sobreescribir la versión existente y sus valores. De tal forma que si yo vuelvo a seleccionar mi luminaria, ¿qué observaremos? Que esto pertenece al sistema eléctrico, un polo, 120 voltios, 50 de carga aparente, iluminación, unidad de vivienda grande. Este mismo ejercicio vamos a hacerlo con las otras luminarias. Por ejemplo, vamos a observar, tengo esta luminaria de aquí, la redonda, ya. Aquí tenemos un polo de electricidad, tenemos el voltaje, pero no tenemos la carga aparente ni la clasificación de carga. Entonces ponemos editar familia. Seleccionamos el conector. El conector es la cosa redonda, ¿no? Lo vimos en el módulo de familias. Clasificación de carga. Vamos a clicar aquí. Vamos a crear un nuevo tipo de clasificación de carga. Igualmente se va a llamar iluminación, unidad de vivienda grande. El factor de demanda vamos a crear uno que se llama iluminación igualmente. Y vamos a ponerle el porcentaje, que es 55%. Aceptar. Ya. Y aceptar. Ya. Ahora, en carga, la fase 1 de carga aparente va a ser de 60 vatios. Factor de potencia lo dejamos allí. Aplicar. ¿Sí? Igualmente, cargar en proyecto y cerrar. Guardamos, lo guardamos en un lugar
específico, particular. Y en el proyecto sobreescribimos la versión existente y sus valores. ¿Ya? De tal forma que si yo selecciono la luminaria, esta vez igualmente va a tener los parámetros que tal. Aquí me equivoqué en algo, pero es algo que se corrige rápido. Puse unidades. Listo, seguimos aquí. Vamos con la refri, que en este caso vamos a seleccionarla. La refri igual no está clasificado, entonces ponemos editar familia. Seleccionamos el conector. En clasificación de carga vamos a añadir en este caso esta carga, se va a llamar de potencia, aparatos eléctricos, potencia aparatos eléctricos. Vamos a ponerle un factor de demanda. Para viviendas grandes el factor de demanda es de 0.40, 40%. Aceptar. El voltaje va a ser de 120 y vamos a ponerle una carga de 200 vatios. Una carga de 200 vatios. Cargar en proyecto y cerrar. Sobreescribir la versión seleccionadas. Y como ven, aquí ya está colocado esto. Faltan unos cuantos más, eso lo podríamos dejar para mañana, para igual repasar ciertas cosas. Pero esto sería lo primero que hay que hacer cuando vamos a comenzar a trabajar en Revit para un modelo eléctrico, ¿no? Aquello que nos hayamos traído del modelo de arquitectura, hay que ya asegurarse de que todo esté, más que todo, que tengamos el voltaje, la carga y la clasificación, porque en base a eso nosotros hacemos en este caso nuestros cuadros de carga y nuestros circuitos eléctricos. Yo lo voy a dejar la clase de hoy hasta aquí.
Ya, igual agradecer a cada uno la presencia de ustedes y bueno, mañana continuaríamos con mucho más y aplicando en este caso pues la normativa que hace poco leímos, ¿no? No sé si hay alguna consulta al respecto de lo que hemos visto o algún tema de interés que quisieran saber. Ya. Correcto. Bueno, entonces en tal caso nos veríamos el día de mañana, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por su presencia y hasta luego. Igualmente, buenas noches con todos.